había pasado? ¿Qué es lo que está pasando? Porque no entiendo. ¿Ah? Estamos transmitiendo. Ok. Bien. A ver, vamos a iniciar. Tengo las lecciones de las personas que se presentaron ese día. Fernanda Ramírez, Jennifer Rodríguez, no, perdón, Jennifer Borges. Ok. Anabel. Jacobe Bajaña. Ariel Sánchez. Nayeli Santos. Perdón, Kevin Samaniego. Diego Bravo. ¿No ha venido? Ana Molina. Gabriel Valencia. Gabriela Goyes. Alison Rodríguez. Nicole Morocho. Adrián Choes. Burgos Mendoza. John Moya. Ashley Sánchez. Eric Parrales. Ya. Bien. Vamos a empezar, ¿ok? A ver, básicamente nosotros tenemos que ir, a ver, quiero que me escuche. Vamos a tener que ir recordando la materia. Siempre digo que las lecciones que nosotros damos en el plano de 10 es un punto referencial a cómo yo voy a ir mejorando en la temática del proyecto de dominio científico cuando dé la prueba. Esta era la tarea que teníamos que trabajarla para días anteriores, pero al hacerla ustedes me escribieron que se les había presentado dificultades. ¿Ok? Vamos a ver si la hacemos aquí conmigo, porque a mí lo que me interesa más allá de elaborarla, de que ustedes la hayan elaborado como adivinanza, es que sepamos por qué o debido a qué se elige alguna respuesta. Recordando la materia, dice bioma, y tenemos dos alternativas, sin querer ya la señalé. Dice, bioma es un sistema, ¿qué dice la primera? Ya, está formado por un conjunto de organismos, biocenosis, a ver, déjenme ver si... Ay, padre. No puedo trabajar así porque estoy trabajando al revés. Ok, ya. Que me trae este joven porque si no estoy chueca. La sala de allá era más didáctica, entonces aquí me siento al revés.
el cuestionario de... Está pasando con sí, creo que sí. Ajá, porque... Sí. Ya entonces quiero trabajarlo. Ya se pero no lo dejan. No, usted tiene el link, ¿verdad? No, copiamos. Ahorita no. Siempre digo que el escritorio debe estar para yo poder ver así. ¿Sí o no? Porque escribe siempre. Ya. Que me quede para contestar con ellos, para ir a hacer con los chicos. No, son 30, hicimos de 20. Hicimos el de 20 preguntas que es de la tierra y de la vida. ¿Cómo se originó la vida en la tierra? Claro, y este era el segundo y no podían hacer, porque les pedía algo, no sé qué pasaba. Claro, del primer deber y de ahí les mandé el segundo, pero en el segundo no pudieron hacer. ¿No lo podemos hacer? De verdad. Me pasa otra cosa. No se puede. Ya, no importa, tengo algún material, no pasa nada. Bueno, entonces vámonos directo a otro material porque ya ni modo. Ay, padre. Vamos a empezar con este trabajo de aquí. ¿Ok? A ver. Vamos a trabajarlo. A ver, me van a prestar atención. Vamos a encenderlo y vamos a hablar. Déjame ver si sale el volumen. Un momento. Ya. Me van a prestar atención. En lo que es la temática de avances científicos tenemos una desventaja. Nosotros como ciencias. En todos los demás dominios te hablan tópicos y temas específicos, aunque sean estos muy amplios. Pero son tópicos y temáticas donde tú básicamente te pones a repasar la materia y ya tienes algo concreto. Nosotros también, no digo que no, pero en el tema o en el tópico de avance científico, ahí está la desventaja del dominio como tal, de biología y de química, del dominio científico, porque queda un tema muy amplio. Y especialmente la línea que siempre toma o evalúa el INEVAL y el CENESID es la parte relacionada a la salud, la parte relacionada a la inmunología especialmente y al metabolismo. Se mete con vitaminas, se mete con el asunto de las defensas, la inmunología, etc.
Y por eso hoy, al igual que la semana, hace 15 días que vimos de las teorías del origen de la vida, yo quiero detallar hoy con ustedes el metabolismo celular. Como dice aquí este joven, que ya le vamos a dar la palabra, esta palabra es muy usada por los nutricionistas, por los médicos, por nosotros. Pero en un momento dado, cuando llegamos a una alternativa de pregunta o de diferencia, siempre hay la tendencia a decir, bueno, pero ¿cuándo es anabolismo? ¿Cuándo es catabolismo? ¿Cuándo es que se crean moléculas pequeñas a grandes? ¿Cuándo es de grandes a pequeñas? ¿Y cómo es que se crea eso? Me hablan que metabolismo es el conjunto de reacciones químicas para obtener energía celular. Pero ¿de qué manera la célula obtiene esa energía? Y peor aún, cuando empiezo a ver yo lo del ciclo de Krebs, de la glucólisis, como vimos hace 15 días, no la semana anterior. Y empezamos a ver cómo una serie de reacciones se dan en una célula. Imagínense que se dan en los microsegundos en todas las células de nuestro cuerpo. Por eso estamos vivos, por eso estamos respirando. Porque ese metabolismo en cada microsegundo de nuestras vidas se da en cada célula microscópica que nosotros tenemos. En la punta de la orejita, en la punta de la cabeza, en la punta de mis terminaciones de los dedos, en todas las células se da metabolismo. Entonces hoy quiero que salgamos de aquí definiendo bien qué es eso, para que en un momento dado, si me plantan una pregunta sobre esta temática, yo sepa de qué o qué cosas que me están diciendo, ¿ok? Vamos a escuchar y vamos a ir parando, igual como lo hicimos el otro día. Quiero que se olvide, quiero que deje de pensar lo que la aturde en este momento y nos concentremos, ¿ya? Por eso el día de la prueba se va a acordar de lo que ve, de lo que escucha, de lo que analiza. Ok. Eso que está abajo. Que el metabolismo de la persona allá, pero realmente no entendemos a ciencia cierta qué es el metabolismo. Pues bueno, aquí lo vamos a ver muy rápido. Es verdad, porque la gente lo usa, pero si te ponen a decir qué, no sabes. Ahora, ¿qué le pasó ahí? Oye, habla. Esos segundos. Ay. ¿Les ha pasado que hay días en que más vale no haber salido de la casa? Y ahora estaba mencionando el humano y el cable, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a ofrecerte algo, ¿ya? Si te funcionas, te dejamos de... ¿Qué pasa? Puedes ser picante. La palabra metabolismo significa de vuelo. Y arriba. No, pero o sea, en el jornal. Desde arriba. No, acá está conectado. Era como que... Ay, Señor. Sí, es verdad, me hubiese quedado más rica así. Yo también. A ver. Falta carga. Vamos a ver si me falta carga, porque en teoría no.
sí me voy a pasar mi clase, ¿eh? Sí, bien, bueno. Si no, ya les tendré que dar explicaciones solamente habladas, pero no me gusta porque hay que apoyar. Energía. Eso es metabolismo en términos un poco. ¿Qué pasa, señor? Ya se puso, ¿no? Sí. Ay, ya estaba llegando el punto de darle recreo, pero mentira. Nada de recreo, aquí todos segundos se aprovecha. Bien, vamos a empezar de nuevo. Decía un alumno de nuevo otra vez. Ya. A ver, chicos, vamos a prestar atención. Básicamente, tal vez usted, aunque le hayan explicado cuando estaba en el colegio esto, a veces los maestros de biología o de ciencias naturales tienen una carencia en la representación básica para que nosotros entendamos cuál es eso que aprendemos de memoria, que el catabolismo es de grandes, de grandes a pequeños, moléculas grandes a pequeñas, y que el anabolismo es lo contrario, de moléculas pequeñas a grandes. Y por eso es que cuando nos toca hacer un razonamiento del tema no lo sabemos ni explicar. Vamos a ir escuchando aquí. No me hagas quedar mal otra vez, por favor. Sí, porque ya, pues aquí. Que nuestro metabolismo, que el metabolismo de la persona de allá, pero realmente no entendemos a ciencia cierta qué es el metabolismo. Pues bueno, aquí lo vamos a ver muy rápido. Ya. Algo que lo saben, lo que estamos reafirmando, recordando. Bueno, la palabra metabolismo significa más allá. Y bolismo, bolo, de bolo alimenticio. Bolo alimenticio es básicamente el alimento, todo lo que nos comemos, la comida. Entonces, más allá del alimento, o sea, ¿qué pasa más allá del alimento? ¿Y qué pasa con el alimento? Nuestro cuerpo, pues, se desintegra, se digiere. Entonces, el metabolismo nosotros lo asociamos con la digestión de los alimentos, cómo se digieren en nuestro cuerpo. Eso para nosotros es metabolismo. Pero no nos queda tan claro todavía qué rayos es lo que pasa en nuestro cuerpo. Esa es la definición normal de metabolismo. Bueno, ahora una definición un poco más científica de qué es metabolismo es básicamente todas las reacciones bioquímicas que ocurren en una célula para poder producir energía. Eso es metabolismo en términos un poco más científicos. Pero bueno, ¿qué rayos es esto? No te preocupes, ahorita lo vamos a entender muy bien. Bueno, todos los seres vivos del planeta están hechos de células. Las plantas, los humanos, los perros, los gatos, los caballos, las ovejas, los ratones, las bacterias, las levaduras, los hongos. Todos los seres vivos estamos hechos de millones y millones de células. Así como se puede ver. Es decir, aunque sean metazoarios o protozoarios, porque incluso, como dice en el video, hasta las bacterias, los virus, son células, lastimosamente. Y hasta esos protozoarios, esos metazoos,
que se llaman a los seres unicelulares, tienen metabolismo y tienen un metabolismo tan avanzado que han sobrevivido las temperaturas más altas o las más bajas de nuestro planeta. Acuérdense lo que vimos hace 15 días, cuando decía de la panspermia, que se hablaba de que según Arrhenius, las esporas, que no eran otra cosa que el polvo cósmico lleno de ¿qué? De seres protozoarios como bacterias, viajaban del espacio exterior. Y según Beckeler, dijo que no, que eso era imposible porque las radiaciones solares, la temperatura elevada o baja del planeta la debieron haber destruido, pero no pasó eso. ¿Por qué? Porque incluso esos seres tienen un metabolismo celular, porque tienen algo básico, núcleo. Y si tienen núcleo, tienen ADN. Y el ADN es lo que produce el metabolismo. Vamos a continuar. Otra vez en mis dibujos tan feos, este es un humano y esta es una planta. Y todos estamos hechos de muchas bolitas, o sea, de millones y millones de células. Desde nuestros pies hasta nuestro estómago, nuestras manos, nuestra cabeza, nuestros ojos, todo está hecho de células. Y ahora, esas células necesitan de algo muy importante para poder vivir. Cada una de esas células necesita alimento. Cada una de las células de nuestro cuerpo, todas las millones de nuestras células de nuestro cuerpo necesitan ese alimento para poder producir energía, estar vivas y que nosotros podamos existir, podamos estar ahorita hablando y viendo este video. Bueno, ¿y qué tipo de alimento necesitan esas células para poder vivir? Pues lo que comemos día con día. ¿Qué chocolates, arroz, frutas, verduras, carnes, palomitas, mantequilla? Todo tipo de alimento que nosotros comemos es el alimento que usan nuestras células para poder obtener energía y estar vivas. Estos son algunos ejemplos de los alimentos que nosotros comemos día a día, pero puede ser cualquiera, ¿no? Y son los que nuestras células de todo nuestro cuerpo necesitan para poder vivir. ¿Qué chocolates, qué carnes, palomitas, trigo, espinacas, todo ese tipo de cosas? Y pues bueno, resulta que estos alimentos, todos los alimentos que nosotros comemos día con día, están hechos de diferentes cosas. Por ejemplo, los chocolates y las frutas están hechos de carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Básicamente en nuestro alimento, todos los dulces, porque vienen de la harina, chocolates, pero también las frutas. Porque las frutas tienen altos niveles de ¿qué? De la glucosa o el azúcar, pero natural. A diferencia del azúcar refinada, ¿verdad? O de la harina refinada que te provoca cánceres dentro de tu cuerpo. Por eso mientras más gaseosas te metas, mientras más refresco comas, mientras más dulces ingieras, ya, mientras más alimentos procesados como los inaquei y diversos tipos de cosas donde tengamos azúcares y harinas procesadas, lo que estamos metiendo es cantidades de ¿qué? De oxidantes. Y a nivel que tú oxidas tu cuerpo, le pasa idéntico cuando usted tiene un juguito. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en casa, yo solamente le pongo azúcar a los jugos cuando ya los voy a servir. Porque en el momento que tú pones el azúcar al jugo, sea el azúcar morena, sea la panela, sea la miel de abeja, porque muchos lo hacen con miel de abeja, que es natural, o sea el azúcar refinada, la blanca, ¿verdad que sí? O todas estas cosas, qué sé yo, todas estas situaciones, tú ya oxidas los residuos de fruta que hay ahí. Y ese jugo se fermenta y no te sirve. Si no te lo tomaste en el día, lo tienes que botar aunque tengas mucho. Lo mismo pasa en el interior de nuestro cuerpo, cuando metemos azúcares. Igual acción tiene adentro, ¿ya? ¿Por qué? Porque mientras más dulce ingiero, y si son azúcares, carbohidratos no naturales, lo que estoy haciendo es dando una mayor oxidación a mis células, liberando radicales libres que mientras tienda joven, que mientras más los libere, lo que voy a obtener es más riesgo de enfermedades catastróficas. Porque las enfermedades catastróficas de líneas cancerígenas es por eso.
por la cantidad de azúcares que te metes a tu cuerpo. Ahora, ahí están los carbohidratos. ¿Qué más digo aquí? Carnes, proteínas, no solamente las carnes, nosotros tenemos muchos alimentos proteicos. El huevo, ¿qué más? La soya. Pero entre el huevo, la clara y la yema, ¿cuál de las dos es mejor? El colesterol está en la yema, La yema, claro. Ahora, estas son el origen proteico. Abajo, ¿qué dice? Lípidos, ácidos grasos, porque sí los necesitamos. No es que no los necesitamos, sí, pero aquella grasa buena, es decir, la grasa que viene de qué? De origen vegetal, no de origen animal. ¿Por qué? Porque la grasa de origen animal tiende a ¿qué? A solidificarse en tu cuerpo y a convertirse en el colesterol malo o en los triglicéridos, que son las acumulaciones de grasa que van taponeando arterias y venas, ¿ok? Después tenemos abajo, ¿qué dice ahí? Espinacas, maíz, trigo, y al lado ¿qué pone? Ácidos nucleicos, claro que sí. ¿Y por qué puso ahí al lado ácido nucleico? Vamos a razonarlo, porque yo no quiero en este momento que simplemente veamos y digamos, ay, qué chévere, está divertido. No, ¿por qué habrá puesto ahí ácido nucleico? Y me dice espinacas, trigo, maíz, cebada, qué sé yo, zanahorias. ¿Cómo está químicamente constituidos los ácidos nucleicos? Hablo de ADN y ARN, porque son los dos que tengo en mi cuerpo. Químicamente, ¿cómo están formados? Es una pregunta para que conteste. Por bases nitrogenadas, excelente. Bases nitrogenadas, esa es la estructura principal, 4 bases nitrogenadas, tanto para el ADN como para el ARN. Aparte tiene un grupo fosfato y también un azúcar, que si es el ADN, la desoxirribosa, y si es el ARN, es la ribosa, ¿verdad que sí? Y al decir bases nitrogenadas que tienen los ácidos nucleicos, básicamente, ¿qué debo tener en el interior de mi célula entonces? ¿Cuál de los elementos primarios? El nitrógeno. ¿Y de dónde obtengo nitrógeno? Ya la semana pasada también algo vimos. El nitrógeno, ¿cómo nosotros como heterótrofos, como consumidores, obtenemos nitrógeno? Por medio de las plantas. Porque las plantas, es decir, todos los autótrofos, por eso le dije, no haga nada y preste atención. Porque lo que se hable ahorita, lo que veamos, lo que analizamos, es lo que me va a servir más en el momento de la prueba. Yo solamente obtengo nitrógeno, ese elemento primario, el bioelemento primario nitrógeno, cuando yo consumo plantas. Porque las plantas son las únicas especies vivas, seres vivos, que asimilan nitrógeno, a pesar de que es un gas. No lo puedo tomar del ambiente como tomo el oxígeno, como tomo el hidrógeno y el dióxido de carbono que está en el ambiente. No. Entonces, por eso él pone ahí plantas y pone al lado ácidos nucleicos, para que yo estructuralmente, metabólicamente, mi cuerpo en el metabolismo forme esas biomoléculas. Yo tengo que, como dijo al principio, consumir alimentos. Por eso es que la palabra metabolismo dice meta, lo sabemos que es una meta, una distancia a ganar, más allá, y bolismo viene de bolo alimenticio, que es alimento, más allá del alimento. Claro, yo necesito alimento para mis células, para tener una actividad celular. Pero ¿qué clase de alimento es el que necesito? ¿Y cómo hacen mis células para alimentarse? Ya nos vamos a enterar. Entonces ahí, desde allí yo tengo que ir analizando. Vamos a seguir. Carnes están hechas de proteínas. Las palomitas, o sea, la mantequilla y todo ese tipo de cosas, pues es grasa, ¿no? Está hecha de lípidos. Y las espinacas, el trigo y muchos alimentos así están hechos de ácidos nucleicos. Todos los alimentos van a estar hechos básicamente de estas 4 cosas. Estas son las 4 cosas que nuestro cuerpo necesita para poder vivir. O sea, que nuestras células necesitan para poder vivir. Y si se dan cuenta, estas 4 son las famosas biomoléculas. Esto es lo que realmente nosotros comemos para poder vivir. Bueno, pues cuando nos comemos cualquiera de estos alimentos, presta atención.
entran a nuestro cuerpo, o sea, a nuestra boca. Y recuerda que el objetivo es que este alimento se distribuya en todas las células de nuestro cuerpo, desde las de los pies hasta la cabeza, manos, todas las células del cuerpo, para que obtengan energía de ese alimento. Entonces, por ejemplo, en el caso del chocolate, o sea, de los carbohidratos, entran a la boca y llegan hasta el estómago. Entonces, dentro del estómago, como es muy ácido el estómago, empieza a deshacerse el chocolate en miles y miles de pedacitos chiquitos, o sea, miles y miles de carbohidratos. Pero ahora, desde el estómago no alcanzan a viajar hasta los pies. Entonces, ya que son muy chiquitas las moléculas del chocolate, o sea, los carbohidratos, se meten del estómago, se empiezan a meter al torrente sanguíneo, o sea, a nuestra sangre, que es lo que sí puede viajar a todas las partes de nuestro cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, el torrente sanguíneo, la sangre. Entonces, por ahí, esas moléculas de chocolate empiezan a viajar a todo nuestro cuerpo y llegan, ahora sí, a cada una de las células. Entonces, ya que el alimento llegó a cada una de las células, a través de nuestro torrente sanguíneo, ya se encuentra el alimento, o sea, sustrato, vamos a decirle mejor sustrato, o sea, el carbohidrato, el chocolate, ya se encuentra aquí, y lo que va a hacer es que va a entrar a la célula. Y una vez que entra a la célula, algo le dice a la célula: oye, acabo de entrar un alimento y es un chocolate, o sea, un carbohidrato. Hay que sacarle toda la energía posible. Entonces la célula, todas nuestras células del cuerpo tienen ADN, y este ADN se empieza a activar y empieza a crear muchísimas enzimas, que las enzimas son proteínas. Entonces empieza a crear muchísimas enzimas que van a atacar al chocolate, o sea, al carbohidrato. Cada enzima va a ir actuando una por una sobre el carbohidrato, lo va a ir haciendo de grande a chico, y cada paso le va a ir dando energía a la célula para poder vivir. Entonces, por ejemplo, aquí el ADN crea, o sea, sintetiza 10 enzimas, y esas 10 enzimas van a ir a atacar, o sea, van a ir a actuar una por una, así en orden, al alimento. Lo van a ir haciendo de grande a chico. Básicamente, si nosotros consumimos estas 4 biomoléculas, que son las primordiales, se podría decir, porque de ahí se derivan todos los polímeros. Porque si me dicen a mí, Miss, ¿y dónde quedan los aminoácidos? Dentro de las proteínas. Ahí están los aminoácidos. Porque nosotros sabemos que la secuencia de aminoácidos son proteínas, forman las proteínas. ¿Y dónde están los nucleótidos, Miss? Los nucleótidos están en el ADN, en los ácidos nucleicos del ARN. La secuencia de nucleótidos forman los 2 diversos ácidos nucleicos. ¿Ya? Entonces, todas estas 4 biomoléculas básicas que yo las obtengo con el alimento, no va a pasar como en las caricaturas, que yo voy a comerme una barra de chocolate y la barra de chocolate me va a bajar tal cual como hacen en las caricaturas. No, se va a ir, ¿qué cosa? Catalizando, como dice aquí. Llega al estómago primero, actúa primero que nada en nuestra boca con nuestras enzimas salivales, produciendo el bolo alimenticio. Pasa, ¿verdad que sí?, por toda la parte de nuestro conducto digestivo tubular, que empieza, ¿verdad?, en este caso desde la laringe, después pasa al esófago, del esófago cae al estómago, en el estómago se mezcla con los jugos gástricos, y ahí empieza la digestión. Primero la digestión química, empieza ¿a qué? A descomponer ese alimento. Lo que no sirve va a parar al resto del aparato digestivo. Lo manda a través del hígado, a través del páncreas, todos los desechos a los intestinos, para ser después excretados. Y la otra parte de los desechos los mandan a los otros órganos excretores, que en este caso sería los riñones, hasta llegar a la vejiga, y también botar desechos a través de la orina. Pero lo que sí nos sirve de todo lo que comemos, el alimento productivo para mi cuerpo, va a pasar a la sangre. Y la sangre es la que va a llevar a todas las partes, a todas las células, por muy microscópicas que se vean, de mi cuerpo. Pero en el momento que ese carbohidrato, que esa proteína, que ese ácido graso, que ese ADN, ARN entró a las células, ya toma el nombre de sustrato. Si en alguna pregunta, en alguna temática le dice el sustrato, no es otra cosa que el mismo alimento que yo ingerí, pero ya a nivel celular.
lo llaman el sustrato. Cuando el sustrato entra a la célula dice que empieza a dar una información, lógicamente primero al cerebro, porque el sistema nervioso es el que dirige todas las funciones de mi cuerpo, todas, junto con el sistema endocrino. Son los dos que van a la par y los dos son los que producen la homeostasis, el equilibrio de mi cuerpo. El sistema nervioso, el sistema endocrino con mis constantes, temperatura, qué sé yo, todo eso. Pero una vez que el cerebro llevó la información de que hay un sustrato o que hay sustratos en mis células, ¿quién empieza a actuar? El ADN. ¿Por qué empieza a actuar el ADN de cada célula de mi cuerpo? Porque tienen que intervenir unas principales sustancias para que haya metabolismo, que se llaman enzimas. El ADN de las células va a fabricar las enzimas que son necesarias para catalizar todos estos sustratos. Hay una enzima específica para cada sustrato. ¿Qué quiere decir eso? Hay una enzima específica para cada carbohidrato, hay una enzima específica para cada proteína, para cada ácido graso. La hemoglobina es catalizada esa proteína por una enzima específica. Ese ácido graso por una enzima específica, esa glucosa, esa sacarosa, esa maltosa, una enzima específica. De ahí el efecto herradura que habla cuando el sustrato se amolda a la enzima correspondiente y se produce una reacción química que se llama metabolismo. En el momento que esa enzima actúa en ese sustrato específico, empiezan a producirse las reacciones químicas. ¿Pero para qué se producen esas reacciones químicas? Para obtener la energía de ese sustrato y para poder alimentar a mi célula con esa energía, con ese ATP, que es la moneda energética a nivel celular. Y en ese momento es que se hace el anabolismo. ¿Por qué? Porque el alimento llegó a la célula de ese cuerpo, del cuerpo, a cada una de las células. Llegó la proteína, llegó el carbohidrato, llegó el lípido, el ADN, llegó. Las enzimas actúan. No me hagan parar la clase, por favor. Si no pueden atender ahorita, pueden salir un momento y volver a entrar. ¿Ok? Entonces llega el sustrato a esa célula, a cada una de las células, y produce enzimas. Las enzimas actúan sobre ese sustrato. Pero ese sustrato llega completo, ese carbohidrato llegó completo, ese ácido graso llegó completo, esa proteína llegó completa. Y como empieza a catalizarse, a sacarse la energía por las enzimas correspondientes, ya sea en una glucólisis, ya sea en un ciclo de Krebs, ya sea en una fermentación láctica o en una fermentación alcohólica, ese sustrato empieza a hacerse más pequeño. Eso es, ¿qué cosa? Catabolismo. El carbohidrato grande empieza a ser consumido su energía. ¿A través de quién? ¿A través de quién se va consumiendo su energía? A través de las enzimas correspondientes para cada uno de ese sustrato, para cada uno de ese alimento, de esa biomolécula. Empieza a producirse el catabolismo. Ya no es un carbohidrato grande, ya no es una proteína grande como la que entró, sino que empieza a ser consumida su energía. Pero en el mismo momento que se consume su energía con catabolismo, como estamos vivos, solamente que ya estemos cadáveres para que no pase, al mismo tiempo se activa otra vez la energía. ¿Para qué? Para que esas células que van desapareciendo, consumiéndose, otra vez ¿qué? Exactamente. O sea, se renueven las células a través de la energía. Es decir, aquellas que estaban ya a nivel energético bajo, empiezan de pequeñas a grandes, a nivel de la célula. Es como cuando yo tengo en el coche una luz, que cuando se va a acabar el combustible, no es que el carro se le paró y ya está.
se quedó sin gasolina de ahí, en un segundo, hay una alerta, una luz, y que le dice, estás en la reserva, ¿sí o no? Y el chofer, el conductor dice, wow, en la primera gasolinera más cercana tengo que meterme, porque si no, si me demoro mucho, me quedo sin combustible, pero me da un espacio porque estoy en la reserva. Así mismo pasa en nuestras células, así mismo se produce el catabolismo, llega el alimento completo a nivel celular, llegan esas 4 biomoléculas a nivel de mi célula, llega el sustrato, pero ese sustrato es así mismo atacado por enzimas, por decirlo de alguna manera, porque esas enzimas van a obtener energía celular para que yo viva. Pero en el momento que se produce eso, ese carbohidrato, esa proteína, ese líquido empieza a hacerse más pequeño con un efecto catabólico, pero no permite mientras esté viva que me quede en cero, sino que automáticamente se produce otra vez la absorción de energía. Es decir, de nuevo se genera el anabolismo, para que esa proteína o ese X biomolécula empiece de nuevo a crecer con energía. La reserva se activa, llego a la gasolinera, marco otra vez mi depósito, me lo lleno de combustible y otra vez hay anabolismo. Tengo mi tanque lleno. No sé si me hago entender. ¿Ok? Entonces, ese es el efecto celular que se llama metabolismo y que se produce en cada microsegundo de mi existencia. Por eso cuando me hago una analítica de sangre, porque tengo alguna complicación, el médico solo leyéndola ya sabe dirigir por dónde está tal vez la dificultad en su salud, porque empieza a leer esos nombres raros y usted dice, wow, pero mira, esos nombres no entiendo nada, pero el médico sí, y el médico le dice, mira, tenemos que hacer otro estudio a tu hígado porque estamos presentando problemas hepáticos. ¿Por qué? Porque tus enzimas hepáticas no están marcando bien. O vamos a revisar tu páncreas. O ¿sabes qué? Vamos a hacer una analítica exhaustiva de tu orina, porque renalmente tu actividad renal no está funcionando como debe ser. Solamente con esos nombres. Pero ¿por qué el médico sabe eso? Porque cada sustrato, cada biomolécula tiene una enzima específica para actuar. Esa enzima que va a ¿qué? A trabajar la hemoglobina, que trabaja la glucosa, que trabaja la parte hepática, que trabaja esto. De allí el por qué el médico solamente leyendo unos exámenes ya sabe dónde dirigirlo a uno. Y le dice, ¿sabe qué? Se va a hacer un eco a nivel de pelvis, ¿sabe qué? Vamos a hacer un estudio a nivel de su estómago, vamos a mandar una endoscopía, vamos a mandar esto, vamos a mandar lo otro, porque ya el primer marcador es la parte analítica de su sangre, debido a este producto de metabolismo celular. ¿Ok? Pero vamos a terminar de escuchar para que nos quede completamente claro. ¿Ok? Y cada paso le va a ir dando energía a la célula. Bueno, y eso es con los carbohidratos, pero esto pasa con las 4 moléculas, con proteínas, con lípidos y con ácidos nucleicos. Pasa lo mismo. Por ejemplo, las proteínas llegan, nos las comemos, o sea, una rica carnita, ya entra a nuestro estómago, se empieza a deshacer en moléculas bien chiquitas, la carne, o sea, las proteínas, por nuestro estómago porque es muy ácido, después entra a nuestro torrente sanguíneo, se distribuye en todas las células de nuestro cuerpo, ya esas moléculas pequeñitas de carne, o sea, esas proteínas, ya entran a cada una de las células, de repente dentro de las células el ADN se da cuenta, ahora hay una proteína, crea otro tipo de enzimas, o sea, sintetiza otro tipo de enzimas, por ejemplo, ahora unas 15 o unas 20, y esas diferentes enzimas van igual a actuar una por una sobre la proteína. Y lo mismo con los lípidos, igual nos lo comemos, pasa exactamente lo mismo, y con los ácidos nucleicos pasa exactamente lo mismo. Ya dentro de la célula reconoce cuál es cada una, dice, ah, ok, ahorita son lípidos,
y crea otro tipo de enzimas para ir a atacar a los lípidos. Son diferentes. E ir haciendo la molécula de lípido de grande a chica e ir sacándole energía. Y así todas las células, las millones de células de nuestro cuerpo hacen exactamente lo mismo. Y así es como todo nuestro cuerpo funciona. Y nosotros podemos saber cómo es que cada enzima actúa así en orden, dependiendo de qué nos hayamos comido, por ejemplo, carbohidratos, ácidos grasos, lípidos. Lo podemos ver ya en una tablita, y esas son las famosas rutas metabólicas o vías metabólicas. Podemos observar cómo es que el alimento, o sea el sustrato, cualquiera de estos, va cambiando, va haciéndose de grande a chico. Vamos viendo qué enzima va actuando, o sea, qué enzima se creó y va actuando una por una, así en orden, en el alimento. Y vamos viendo en qué puntos se van creando energía. Y pues existen muchísimas rutas metabólicas, que glucólisis, ciclo de Krebs, ciclo de la urea, beta-oxidación, vía de las pentosas, muchísimos, pero básicamente son como mapas para que podamos observar cómo es que las enzimas que se crean dentro de nuestras células van interactuando con el alimento que nos comemos, carbohidratos, proteínas, lípidos o ácidos nucleicos, cómo lo van haciendo de grande a chico y se va obteniendo energía. Esas son las rutas metabólicas que se ve en toda la materia de bioquímica. Entonces esa es una parte del metabolismo, convertir el alimento de grande a chico para poder sacarle energía y poder vivir. Cada una de las células de nuestro cuerpo hace esto. Bueno, a eso se le llama catabolismo, o sea, catalizar, cortar los alimentos, las moléculas, o sea, el chocolate, todo eso, y al irlo cortando, catalizando, e irlo haciendo de grande a chico, se va obteniendo energía. Esto es catabolismo. Y existe una segunda parte del metabolismo. Como nosotros sabemos, nuestras células envejecen y mueren. Y se tienen que estar creando constantemente, es más, diario, se tienen que estar creando nuevas células de nuestro cuerpo. Y esas células pues se crean por mitosis y meiosis, que acá hay otros videos, ¿no? Pero al crearse esas células se requiere de muchísima energía. Ahora al revés, de chico, de moléculas chiquitas, se van creando moléculas gigantes hasta crear a la nueva célula. Así se tienen que volver a crear carbohidratos grandes, proteínas grandes, ácidos nucleicos grandes y lípidos muy grandes, cada uno para que juntos creen a las nuevas células y puedan volver a hacer esta función de comerse a los alimentos. Y este proceso de crear moléculas, o sea, de chicas a grandes, se le llama anabolismo. Esas dos son las partes del metabolismo, el catabolismo y el anabolismo. Y todo esto que les expliqué es el metabolismo. Por eso es que cuando nosotros estudiábamos el ciclo de Krebs y la glucólisis, usted se encontrará con una serie de enzimas, que el fumarato, que el succinanato, que no sé cuántito, que ¿sí o no? Porque en cada parte que se obtiene energía actúa una enzima. Ahora, otra parte básica que es de gran importancia revisarla, es sobre la parte inmunológica. La parte inmunológica también es una parte que los que ya han dado exámenes se podrán haber dado cuenta que siempre está en el ojo del huracán. Ay, no, ok, el mío, yo le envié a la Miss para que me la ponga en la plataforma. Y vamos ahorita a analizar este de aquí. ¿Ya? Quiero que Biología 2, tema homeostasis, Este no es. presentación Perdón. hecha por Eric Jiménez. perdón, que se lo vayan en la casa con tranquilidad. Es interesante, pero en la casa tienen que analizarlo con tranquilidad en análisis. Negativa. La retroalimentación negativa, o también conocida como A ver, vamos básicamente a ir analizando poco a poco. Sistemas de control. Nosotros para poder regular nuestra homeostasis, que era la homeostasis, el equilibrio,
de la constante del ambiente exterior con mi ambiente interior, como lo dije hace un momento, intervienen básicamente el sistema nervioso, el sistema endocrino y las constantes de mi propio cuerpo, es decir, temperaturas, presión arterial, etcétera. Nosotros en la lección que dimos nos vimos con esta parte de los sistemas de controles que se llaman retroalimentación positiva y negativa que tenemos para poder contrarrestar una amenaza a mi cuerpo. Ya, cuando se habla de una homeostasis 1, dimos la lección, cuando se habla de que el cuerpo empieza a combatir algo que nos afecta y que lo hace de manera natural. Muchas veces nos sentimos como mal, enfermos, y dice usted como que me quiere dar fiebre, como que me quiere dar gripe, pero usted dice, bueno, me voy a acostar un rato porque me siento como mal, voy a dormir, y cuando ya después de dormir, usted se despierta y se siente mejor, y dice, uy, yo pensaba que me iba a tumbar, pero mira, me siento mejor y no me he tomado nada, solamente me acosté a dormir un rato, me puse a descansar y me siento bastante mejor. Hubo una retroalimentación en su cuerpo, que puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Ya? Como por ejemplo, la primera reacción de la homeostasis, para que haya una retroalimentación. ¿Cómo desechamos lo que nos ataca del ambiente, nuestro cuerpo? Usted lo estudió, tiene aquí un archivo. Yo lo voy a leer tal vez para que usted recuerde, porque usted sí lo leyó, yo me imagino, dio la lección. Digo yo, que lo estudió. Yo tengo fe en la juventud, yo sé que lo hace. Dice, voy a leer tres opciones. Voy a leer tres opciones que tal vez a algunos de ustedes les tocó la lección pasada. Dice la primera función de la homeostasis: la regulación de la temperatura, mecanismo termorregulador del medio interno con los cambios climáticos. 2. La respuesta inmune y otras defensas, capacidad de poseer diversas, atienda por favor, categorías o líneas de defensa. Mire, la respuesta inmune. La primera, la regulación de la temperatura. La segunda, la respuesta inmune. Para cualquier amenaza, para cualquier defensa. Específicamente son las células especializadas como leucocitos. ¿Qué son los leucocitos? Vamos a ir razonando. ¿Qué son los leucocitos? Los glóbulos blancos. Hay 5 variedades de leucocitos: los monocitos, los linfocitos, los basófilos, los neutrófilos y los eosinófilos. Más esos 5 glóbulos blancos tenemos las células naturales, asesinas naturales con las que nacemos, los macrófagos, ¿verdad? También tenemos los fagocitos. Todos esos son glóbulos blancos, que es parte de nuestro sistema inmune o la respuesta inmune. Entra un elemento patógeno a mi cuerpo, mi sistema inmune innato. A ver, quiero que me preste atención, por favor. El sistema inmune innato es una respuesta de mi homeostasis, porque yo nazco, desde que yo voy naciendo tengo un sistema inmune propio, por eso se llama innato, es parte de mí. No necesito que se active con nada, está siempre presente. Que cuando entra algún elemento patógeno en mi cuerpo, el sistema homeostático de mi cuerpo lo ataca. Le dice al cerebro, oye, hay un invasor que ha entrado al cuerpo y necesitamos combatirlo. Se ponen en alerta las células asesinas naturales que tenemos, los fagocitos, las células macrófagas, y empiezan a combatir aquella amenaza. Y llega un punto que como el virus o la bacteria no fue agresiva,
nos recuperamos y estamos óptimos. El sistema inmune innato de mi homeostasis actuó. El cerebro le dio la orden. Pero ¿qué pasa cuando no es suficiente? Dice la tercera: depurar el plasma sanguíneo, eliminar productos de desechos metabólicos tóxicos para el organismo como urea, ácido úrico proveniente del metabolismo de las proteínas. Quiero analizar esta parte también: metabolismo de las proteínas, ácido úrico. ¿Se ha escuchado usted eso, verdad? Y también he escuchado que dice comer muchas carnes rojas te provoca elevación del ácido úrico. ¿Pero por qué? Porque las carnes son proteicas, sí, y las debemos comer. Pero el comer en exceso algo no te ocasiona nada bueno. Todo tiene que estar en el régimen normal. Entonces, en un momento dado, el metabolismo de mi cuerpo empieza a actuar. Perdón, la homeostasis de mi cuerpo empieza a actuar porque metabólicamente no puedo consumir todo. Hay una amenaza. Hay un exceso de ácido úrico por la cantidad de proteínas derivadas de las carnes que yo estoy consumiendo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Empieza a trabajar el hígado, empieza a trabajar el páncreas, empieza el aparato excretor a querer consumir toda esa sustancia nociva para excretarla. Pero llega un momento dado que no se abastece. Al igual que pasa con la glucosa en exceso. Comemos tanta comida, valga la redundancia, no saludable, elevada en azúcares, elevada en grasas saturadas, y provocamos, ¿qué cosa? Que los niveles de glucosa se eleven. Viene la retroalimentación negativa. Hay exceso de azúcares. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro le dice al sistema endocrino, que son el que maneja las glándulas de mi cuerpo, y le dice: hay mucha glucosa y tenemos que bajar los niveles. Entonces, ¿quién se activa a nivel del sistema endocrino por orden del cerebro? ¿Qué cosas se tienen que crear? ¿Usted lo sabe? Dígalo fuerte. Si se equivoca, se equivoca. Ahorita podemos equivocar. ¿Qué se empieza a activar? La insulina. ¿Y quién la genera? ¿Quién la forma? El páncreas. El cerebro le ordenó a la glándula digestiva llamada páncreas: oye, actúa, hay demasiada azúcar y tienes que combatirla. Y empieza a generarse la insulina para bajar los niveles de glucosa. Y otra vez nos volvemos estables, porque tenemos un control. Pero ¿qué pasa cuando nuestro páncreas no se abastece? Se enferma. Insulina artificial, porque se enfermó y ya no la puede generar. Hay tanta, pero tanta azúcar, glucosa, que el páncreas no se abastece. Y ahí viene la diabetes, porque hay una retroalimentación que ya no la produce mi cuerpo. Hay una homeostasis que ya no se puede recuperar. ¿Ya? Por eso a la homeostasis se la clasifica en 3 niveles. ¿Cuál será la del nivel 1 que acabo de leer? Será la regulación de temperatura, que es la que hace termorregula mi temperatura interna con el ambiente exterior. Será la respuesta inmune, cuando me ataca ya a mi torrente sanguíneo y hay algún patógeno que afecta mi defensa. O será aquella donde mi organismo depura primero todo lo malo, los desechos tóxicos que han entrado a mi cuerpo. ¿Cuál será el primer paso regulador en una homeostasis? Para que yo equilibre nuevamente mi constante externa e interna. ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que primero el cuerpo empieza? Yo lo dije hace un rato, usted no está atento. ¿Qué hace primero el cuerpo? Lo quiere desechar. ¿Sí o no? La primera cosa que hace el cuerpo, mira,
expulsa, bota de alguna manera eso, que está, wow, alterándote tu equilibrio. Entonces ese es el primer paso. ¿Cuál sería el segundo? ¿La temperatura o sería lo que hablábamos del sistema inmune? A ver, esta es la pregunta de acá. La homeostasis 2. Son las mismas variables, pero ¿cuál sería la 2? Repito, ya sabemos que depurar el plasma sanguíneo es la primera cosa que hace mi cerebro. Mi cerebro dice, ojo, te tienes que defender y botar todo lo tóxico. Y empieza el sistema endocrino a actuar. Empieza el páncreas, empiezan los riñones y todo eso. A ver, sería la respuesta inmune o la regulación de la temperatura. La temperatura, lógico. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay fiebre, significa que hay respuesta de la parte inmunológica de mi cuerpo. La fiebre sí es una acción que hay que controlar y puede dañar al cerebro. Incluso puede dañar las meninges cerebrales y hay que controlar la temperatura. Cuando hay una temperatura elevada y hasta hay convulsiones, se puede obtener, cuando es algo severo, la fiebre, un daño cerebral. Por eso automáticamente el médico dice, primero que nada bajar la temperatura, antes de que colapse el cerebro. Y empieza a bajarse la temperatura, que paño, que esto, metámoslo a agua fría y tratemos de controlar la temperatura. Porque es la segunda reacción que tiene el cuerpo para controlar la homeostasis. El cuerpo está batallando para controlarla. Y una de las reacciones, la segunda reacción que tiene para controlarla es la temperatura. Y la tercera es la parte ya inmunológica. Es decir, ya empiezan las defensas a actuar. Ese es el proceso que tiene nuestro cuerpo para volver a mantenerlas constantes. Vamos a ver qué nos dice aquí este video pequeñito, de un minuto creo que. Atención. En la retroalimentación negativa, Es recomendable cuando alguien tiene fiebre, darle un caramelo. Ya, el caramelo tiende a elevarte más aún la parte reguladora de la temperatura, tu calor. De allí que a las personas que tienen la presión baja, para que puedan entrar nuevamente en la parte de asimilar la presión, de volver a subir esa constante de la presión arterial, se le da el caramelo. Ya, cuidado. O sea, el caramelo tiende a subirte las cosas, porque tiene azúcar, y el azúcar eleva las calorías. Ya. Escuche. también conocida como feedback, el aumento de una respuesta causa su disminución y viceversa. ¿Qué es esto? En un ejemplo claro, cuando la glicemia aumenta, Escuche. la cantidad de glucosa en sangre aumenta, va a haber una respuesta contraria a esta. ¿Y cuál va a ser? Que las células pancreáticas van a secretar una hormona Lo de que la hablábamos. insulina para bajarle el nivel de la presión, de tal manera poder equilibrar el organismo. Una glucosa con 190 puede ocasionar sed, visión borrosa. Entonces, para ello el cuerpo necesita equilibrarse. Para ello ocurre una homeostasis. Ya. En ese- Vamos a ver de nuevo esta parte que tuvieron algunos desatentos. Miren, atienda. Retroalimentación negativa, feedback, o sea, retrocede. Eso quiere decir, ¿ya? El aumento de una respuesta causa su disminución y viceversa. Como decíamos hace un momento, ¿verdad? La urea subió también por el exceso de carnes rojas. Empieza el aparato excretor a combatir a nivel renal esa urea. Si el azúcar, en este caso, aumenta, se produce una hiperglicemia, sube, ya las células pancreáticas se activan y generan insulina. ¿Para qué? Para bajar el azúcar. ¿Pero por qué se llama negativa? Usted dirá, pero si es negativa es mala. En este caso, no. Se llama retroalimentación negativa porque el exceso de algo en tu cuerpo te está ocasionando daño. No sé si me hago entender. Entonces, el cuerpo empieza a generar sustancias, ¿para qué? Para bajar a niveles normales.
Ok, no sé si está claro. Ahora, en la positiva, ¿qué dice? En un estímulo iniciado produce respuesta final de la misma naturaleza. Vamos a ver, un proceso de parto. Entre las mujeres, nosotras las damas, cuando ya estamos para alumbrar, que se produzca el parto, el cerebro a sí mismo, todo el motor a nivel orgánico nuestro y de la mayoría de los vertebrados, sean estos mamíferos, peces, no tenemos las 5 líneas de vertebrados, incluso los cordados, lo que son tiburones y esas cosas también, ya es a nivel cerebral, a nivel nervioso, el sistema nervioso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya tenemos las 36 a 40 semanas, el cerebro se activa y dice, ojo, va a nacer, el proceso embrionario ha terminado y automáticamente existe lo que se llama aquí un estímulo iniciado para una respuesta final de la misma naturaleza. El cerebro le dice, hay que crear contracciones, hay que generar contracciones. No es ninguna respuesta negativa, porque se tienen que dar, porque si no se diesen, no naciera el bebé. Estoy dándome a entender. Entonces, una cosa que, una respuesta o una reacción, una retroalimentación positiva, porque eso se tiene que dar. ¿Y cuándo se da? Cuando el cerebro activa esa orden y se genera esa hormona, ¿verdad? Esa vasopresina, ¿para qué? Para dilatar el cuello uterino y que salga el bebé. Y una vez que salió el bebé, ese cuello uterino deja de estar dilatado porque automáticamente el cerebro deja de producir vasopresina. No sé si me hago entender. Entonces aquí hay lo que es una retroalimentación positiva. ¿Es para qué? Para que se produzca algo. No es que haya un daño. En la de acá hay algo malo. Hay algo que está en mi cuerpo que me está dañando. ¿Está claro? Vamos a terminar el vídeo. Entonces, para ello el cuerpo necesita equilibrarse. Para ello ocurre una homeostasis. En esta animación tenemos un alimento, que tiene proteínas, carbohidratos, grasas, está siendo metabolizado, pasa por los jugos gástricos, el duodeno, y el carbohidrato va a llegar a su mínima estructura, el cual es la glucosa. La glucosa que es muy importante para el organismo. ¿Cómo vamos a observar la retroalimentación negativa? Simple. Ahora vemos que la glicemia empieza a aumentar. La cantidad de glucosa aumenta en los vasos sanguíneos. Entonces, como ha aumentado, esto necesita ser equilibrado, necesita regularizarse. Entonces interviene el páncreas. El páncreas secreta la hormona de la insulina. Esta va a actuar en los vasos sanguíneos, facilitando el metabolismo de esta glucosa. ¿Cómo? La glucosa entrará a la célula mediante la insulina. La insulina llega a sus receptores y va a permitir que la glucosa entre. Y es ahí donde se produce un proceso anabólico. La glucosa entra al hígado, a los músculos y a distintas partes del cuerpo. Y es así como la cantidad de glucosa va a disminuir en el organismo. Y esto es una retroalimentación negativa. La insulina se genera. Nosotros la generamos, no tenemos que tener elevada de azúcar para generarla. Porque lo comemos, como dice ahí se produce una reacción anabólica. Ese alimento que entró ahí por el tubo digestivo, ¿verdad? Se empieza, como explicó el video del chico anterior, que empieza a dirigirse a todas las células del cuerpo. ¿Y qué hace? La insulina empieza a actuar de tal manera que esos azúcares, en este caso esa que era un azúcar, comí por ejemplo fruta, y la fruta tiene glucosa natural, esos azúcares, esos carbohidratos es tomado, esa fructuosa es tomada, esa sacarosa es tomada, ¿para qué? Para dirigirla a todas las células de mi cuerpo. La insulina se creó de forma natural con una retroalimentación negativa porque yo necesito, ¿qué cosa? Catalizar esos azúcares, ¿o no? Pero ¿qué pasa cuando hay un exceso? Yo como tantos azúcares
Yo como tantos carbohidratos que ya la insulina que yo genero en mi páncreas no abastece. Entonces el cerebro, la primera reacción, retroalimentación negativa, dice, oye, haz más, porque necesita quemarse mucho más azúcares en la sangre. Hay demasiada azúcar y se genera más, pero hacerlo todos los días es como que tú a un motor le desgastes más de lo que se debe desgastar. Entonces ese páncreas a la larga, si nosotros no controlamos nuestra alimentación, ¿qué va a hacer? Se va a dañar. Pero si nosotros comemos dentro de los parámetros normales, porque el nutricionista te manda carbohidratos, proteínas, te manda ácidos grasos, te manda una serie de cosas que tú dices, pero ¿puedo comer eso? Claro que puedes comer. No vas a dejar de comer grasas, no vas a dejar de comer carbohidratos. Lo que tenemos es que regularlo, equilibrarlo. En el momento que yo equilibro mi alimento, el sustrato que va a ir a mis células va a ser metabolizado y no pasa nada. Tengo mis máquinas casi como 0 kilómetros cuando era un bebé. Nosotros la dañamos con lo que comemos. Aquí, tal vez porque es en la tarde, pero cuando tenemos el curso en la mañana, estos tachos tienen que atacar el cerro de snacks. Yo sé que no estoy haciendo algo tan positivo para el misterio, pero debemos regular todo eso. Está bien de vez en cuando, pero ya hacerlo algo habitual, que yo como en vez de almorzar nutrición de una forma nutritiva, yo hago todos los días, me como una hamburguesa con mayonesa, con papitas fritas. Hoy día me comí una hamburguesa con papitas fritas y no sé cuánto. Mañana ya no, voy a comer pizza. Pasado ya no puedo ir a almorzar de nuevo, me voy a comer, no sé qué es lo que como, no sé qué, como yo como esas cosas que tacos, me voy a comer tacos con abundante salsa. Y llega un momento dado que esa es mi comida habitual. Y ahí está el problema. Pero dice, no, si yo sé cómo. Claro, lo que estás es comiendo veneno. Te está llenando, te sientes lleno, pero nutricionalmente no tienes nada. Lo que estás haciendo es lo contrario, estás dañándote. Y mi objetivo aquí no es alarmarlo, por el contrario, es que sepa lo que tiene que saber para en un momento dado ocasionar alguna pregunta, pero también su salud en el sentido de que de conocer esta parte propia de mi cuerpo. Vamos a ver otra cosa, ¿ok? Esta parte es interesante también. Y de ahí nos vamos al sistema inmunológico. Sería demasiado. Así empieza. Bienvenido a Metabolismo TV, su fuente de información correcta sobre el metabolismo. Es interesante, lo que él habla es interesantísimo, escucha. Estoy tratando de mantener el balance. Escucha. Por eso me cae. No mantener el balance. Escucha, Okay. escucha. Vamos a hablar hoy del tema del balance. En el cuerpo humano, el tema del balance para el metabolismo es vital. Escucha. Hay que mantener el balance y técnicamente se llama homeostasis. Ahora voy a explicar lo que es esto y qué tiene que ver con su metabolismo y cómo podemos ayudar al cuerpo a lograr lo que el cuerpo necesita lograr para que usted pueda adelgazar o recobrar la salud. Es cuestión de recobrar el balance. Fíjate, Jorge, no se me cayó. Ok, tengo balance. Ok, muy bien. Wow. Ok, vamos a hablar de la homeostasis. Fíjense. ¿Qué está tratando de hacer el cuerpo? Escucha. Cuando nosotros hablamos del metabolismo, estamos hablando de todo lo que el cuerpo hace para convertir los alimentos, todos los cambios en movimientos que el cuerpo hace para convertir los alimentos en energía para sobrevivir. ¿Qué quiere el cuerpo humano? ¿Qué quiere nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo quiere
sobrevivir. Eso es lo que quiere el cuerpo. El cuerpo quiere sobrevivir. Ahora, hay un término muy importante que se usa en la medicina y se usa en el naturismo y se usa en el yoga y se usa en todas las partes de la vida, y es el tema del homeostasis. Homeostasis, si lo buscan en el diccionario, va a ver, es una palabra que básicamente lo que habla es de que el homeo es de hombre, de nosotros los seres, de los hombres, mujeres, todos, la raza humana. Stasis es balance. Así que es la búsqueda que tiene el cuerpo de mantener el balance. El cuerpo, para sobrevivir, necesita balance. Esa es la palabra, sobrevivir. Decíamos en un episodio anterior que estábamos hablando de que el metabolismo es movimiento. Decíamos que el cuerpo depende de que haya movimiento. Porque el movimiento es vida. Algo está tan vivo como se pueda mover, y algo está tan muerto como deje de moverse. Así que el movimiento es vida. El cuerpo necesita movimiento. Un cuerpo que no se puede mover, pues no tiene vida. Así que todo el metabolismo tiene que ver con movimiento, que era lo que estábamos hablando en el episodio anterior. Pero ese movimiento tiene que tener una homeostasis, quiere decir que tiene que tener un balance. Lo que eso quiere decir es que si pusiéramos una balanza aquí y ponemos la balanza, pues uno podría decir acá frío, caliente, rápido, lento, mucho, poco, velocidad, falta de velocidad. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, del pH del cuerpo, un cuerpo ácido, alcalino. O sea, que el cuerpo siempre necesita esa homeostasis, que es ese balance. El cuerpo sobrevive creando balance. Ejemplo, usted va a comer algo. Come muchas cosas con sal. La sal, lo que comió salado, sube la presión. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Pues el cuerpo va a tratar de bajar la presión. ¿Cómo lo hace? Pues el cuerpo empieza a... ese montón de presión que usted creó, crea un ambiente ácido en el cuerpo. El cuerpo lo que hace es que empieza a romper huesos, a romper los huesos, que es lo que crea la osteoporosis, para sacar el calcio, para con ese calcio neutralizar el ácido, para entonces poder bajar la presión. O sea, que el cuerpo suyo siempre está tratando de balancearse. Usted, por ejemplo, ¿Sí escuchó lo que dijo? Ah, mire, a veces somos tan poco oidores y decimos, no comas alimentos con tanta sal. Ay, pero el mango con sal. ¿No, verdad? Sí, dice la muchacha. Si no es mango. Y si no tienes sal y el choclo con más sal de ese, y si es posible que eso saladísimo al choclo. Pero no sabemos, ojo, cómo el cuerpo va a depurar. Como dijimos, el primer paso de la homeostasis. El primer paso de la homeostasis es que el cuerpo va a buscar la manera de sacarte lo que no te hace bien. Pero cómo lo saca es la dificultad. Y esto no lo sabe mucho la gente porque no lo analiza. Pero esa sal es la que te va a ocasionar a ti que a la larga, tal vez no ahora, pero cuando tengas unos 10 o 15 años más, problemas de huesos severos. ¿Por qué? Porque esa sal va a ser sacada de tu cuerpo a través de, ¿qué dijo él? Del calcio. Porque el calcio es una sal que está en tu cuerpo. ¿Ya? Es prácticamente lo que va a tomar el cuerpo para eliminar la sal. Porque eso es la homeostasis, el balance. Es decir, tu cuerpo, el primer paso, saca lo que no te conviene. Pero el problema es cómo te lo saca.
Vamos a seguir, escuchen. Da alcohol al cuerpo, que es la peor cosa que puede hacer para el metabolismo, para la salud, le da alcohol. El cuerpo se deshidrata. Ahora ese cuerpo va a querer tener agua donde sea y va a pedir comida o lo que sea. O sea que el cuerpo siempre está buscando una forma de balancearse. Lo que hay que saber es que cualquier movimiento que sea demasiado rápido o demasiado lento causa pérdida de sobrevivencia. Ejemplo, si su corazón va demasiado rápido, causa arritmia. Y la arritmia le puede romper el corazón en el sentido que le rompe el músculo del corazón, y eso sería un ataque al corazón, un infarto cardíaco. Y es porque iba demasiado rápido. La arritmia, que el corazón va demasiado rápido. Si el corazón fuera demasiado lento, que es lo opuesto, pues entonces no puede bombear la sangre al volumen que necesita para que llegue oxígeno, y el cuerpo también puede quedar inconsciente. Quiere decir que es tan importante mantener el balance, porque tan malo es algo que va demasiado rápido como algo que va demasiado lento. La persona que tiene un metabolismo lento, lo que está diciendo es que el movimiento de su cuerpo es demasiado lento. Las personas esas que pueden comer lo que les dé la gana y todo lo queman y siempre son delgados y flacos, pues son personas que tienen exceso de movimiento. Yo he tenido personas que me llaman para decirme: mire, don Fran, yo sé que usted se dedica a ayudar a la gente a bajar de peso, pero yo tengo un problema, yo estoy demasiado flaca, no puedo echar cuerpo. ¿Qué yo puedo hacer para echar cuerpo? Y yo tengo que darle a esa persona recomendaciones para que tranquilice ese cuerpo, para que pueda bajar el movimiento. Por ejemplo, se sabe que hay ciertos minerales que aumentan el movimiento, que hay ciertos minerales que reducen el movimiento. Ejemplo, el calcio aumenta el movimiento. Una persona que es súper excitada, que es bien flaca, que tiene mucha actividad, que casi no puede dormir, que tiene insomnio porque tiene demasiado movimiento, que es nerviosa, que es ansiosa, si le dan cápsulas de calcio, como hacen los médicos a veces, pues la ponen que trepa paredes, porque el calcio excita. Sin embargo, esa misma persona bien excitada, que no se puede estar quieto, que no puede dormir, usted le da potasio, magnesio, lo pone a comer ensalada, vegetales, y viene a su homeostasis, viene a su balance. Quiere decir que para efecto de uno poder quemar la grasa, bajar de peso, recobrar la salud, evitar las enfermedades, hasta para evitar un cáncer, uno tiene que mantener un balance. En la vida todo es balance. Todo lo ácido es malo. Lo que tenemos que tener es un pH alcalino. Porque la acidez, no te hablo de la acidez de estómago, uy sí, la acidez me hincha, no. Estoy hablando de la acidez en forma general. Ya, ¿y cómo se eleva la acidez? Con los azúcares, como yo inicié hace un momento la explicación. Los azúcares, especialmente los azúcares artificiales procesados, son los que te van a provocar el grado de pH ácido. Y mientras más ácido tenga tu pH a nivel celular, vas a estar como un imán para enfermedades catastróficas. Como un imán. Vas a tener un imán. ¿Ya? La alcalinidad es lo que te provoca a ti que tus células no se multipliquen de una forma innecesaria, provocándote alguna enfermedad catastrófica. ¿Y cómo se obtiene alcalinidad? Eliminando los excesos de grasas saturadas, de azúcares que activan mi acidez, que generan mi acidez. El pH ácido es un pH que te lleva ¿a qué? A destrucción orgánica. Tus órganos empiezan a dañarse y empieza una multiplicación celular, es decir, cánceres. Tu pH alcalino, con una alimentación alcalina, ay, pero ¿qué significa? ¿Cómo lo hago? Disminuyendo lo que yo te he dicho. Todos los azúcares artificiales, todas las harinas artificiales, todas las grasas saturadas, que de vez en cuando me quiero comer una papa frita, cómetelas.
Pero si no lo hago habitualmente, tal vez en el mes me como una buena hamburguesa con mi papa frita porque de verdad a mí es que me provocó, cómasela. Pero es algo que al mes tú te la estás comiendo. Pero no es una cosa que yo voy a tener todos los días, todos los fines de semana, a café, almuerzo y merienda. Vamos ahora a ver inmunología. Vamos a ver, ya vimos suficiente de esto. Lastimosamente no he descargado, pero vamos a poner en YouTube porque no puedo dejar de ver inmunología. Vaya rapidito. Miss. Ingerir agua alcalina. Qué buena. O sea, no te hace mal, pero por lo general el agua alcalina también es elevada en minerales. No hay que consumirla también para todo. Pero de tomar tu agua alcalina no Como te para sí, desintoxicarse, ajá. No es mala. Porque es alcalina. A ver, vamos a poner. Defensa y me sale defensa de fútbol. Ay, Dios mío. Sí, yo no sé por qué me sale eso. A ver, espérense. Me he equivocado y le he puesto este de aquí. A ver, ojo, este de aquí parece infantil, pero pare la orejita, que con la bendición de Dios tenemos tiempo suficiente para analizar. Inmunología. Es muy importante, vamos. Escuchemos cada cosa. De las fuerzas enemigas es constante. Los encargados de mantenerlas a raya son las defensas. Escuche. Esta es la historia de nuestras batallas. Me encanta porque tiene una información. Yo no sé por qué le han puesto dibujitos así. Escuche. Escuche cada palabra. Muy bien, soldado. Si van a encargarse de proteger el cuerpo, necesito que me demuestren cuán preparados están. Soldado, mencione las primeras barreras con que se encuentra un invasor al tratar de entrar al cuerpo humano. Señor, sí, señor. Primero está la piel, que no permite el paso de bacterias. Luego están las mucosas, con sus cilios, que atrapan las partículas invasoras. Y las lágrimas, la saliva y el ácido estomacal, entre otros, que también impiden la entrada de atacantes. Muy bien, soldado. Primera línea de defensa. Nosotros tenemos todo eso para defendernos. Nuestras vellosidades en las diferentes partes de nuestro cuerpo, la piel, que es el órgano más grande y expansivo, que es el que tenemos, nuestra piel. ¿Qué más dijeron? Nuestras lágrimas, nuestra piel por los sudores, antes que me olvide, porque botamos el sudor y el sudor es toxina, nuestro jugo gástrico. Por eso es que tenemos una parte llamada flora intestinal, que también va a ser encargada de regular nuestra primera línea de defensa. Vamos, escuchen. ¿Y usted? ¿Qué pasa si un invasor logra entrar? Señor, sí, señor. Ciertas partículas llamadas sistema de complemento rodean al invasor para alertar a las demás células de defensa y desatan la inflamación. La inflamación hace que la circulación aumente y así puedan llegar más refuerzos. Además, aumenta la temperatura del área para que las bacterias no puedan vivir ni reproducirse como lo harían normalmente. Veo que saben. ¿Se da cuenta lo que hablábamos de la fiebre? Por eso nuestro cuerpo, como parte de la homeostasis 2, te eleva la parte de la temperatura. Aquí ya lo vimos, una explicación más científica. ¿Quieres que le repita esa partecita para que lo escuche mejor? ¿Por qué se produce la fiebre? Ay, mire, yo pensaba que la fiebre es mala. Claro que es mala. Tienes que controlarla. Porque una temperatura elevada sin control te puede causar, como dije hace un momento, hasta daño cerebral. Pero la fiebre es una respuesta que tu sistema inmunológico está actuando. Chistoso. Vamos.
Ya escuchen. La inflamación hace que la circulación Inflama. aumente y así puedan llegar más refuerzos. Además, aumenta la temperatura del área para que las bacterias no puedan vivir ni reproducirse como lo harían normalmente. Veo que saben lo básico, Esta es la soldado. segunda línea de defensa. Ahora vengan conmigo. Les mostraré lo que se encontrarán cuando salgan allá afuera. Ya la tercera línea de defensa. Estos son algunos de sus enemigos. Bacterias y virus. Tratan de entrar en nuestro sistema a toda costa. Y nuestra misión es impedir que desequilibren nuestro sistema. Para eso contamos con nuestra primera línea de defensa. Pero ya interna. Les presento a los fagocitos. Los fagocitos literalmente se comen a los Fagocitos. invasores y ayudan a comunicar la presencia de enemigos en el sistema. Esas partículas que exponen en su superficie indican qué tipo de infección nos invade. Cada tipo de invasor tiene un código diferente. Así podemos reconocerlo y usar las armas más adecuadas para derrotarlo. Todo lo que hemos visto hasta ahora conforma nuestro sistema de defensa más primitivo. Pero a medida que vivimos más y más y nos enfrentamos a nuevas enfermedades, el organismo adquiere la capacidad de recordar con quién se ha encontrado y además de combatirlo. Mire, la primera línea de defensa, él hablaba cuando ya el patógeno entró. Pero nosotros, metabólicamente, en el plano inmunológico, esta es la tercera línea, cuando vienen ya los glóbulos blancos a actuar. Decía, vienen los fagocitos y empieza a devorar lo que entró, el elemento patógeno. Pero cuando procesan la primera parte de esos glóbulos blancos, llamados fagocitos, llamados macrófagos, ya, y se empieza a generar un patógeno resistente, como vimos aquí, empieza a activarse la memoria de nuestro sistema inmunológico. Es decir, que esa bacteria, ese elemento patógeno, ese virus, ya va a ser parte de su historia genética, porque va a ser detectada en el futuro por su patrón inmunológico. De allí hay la respuesta de que cuando nosotros nos da viruela, sarampión, en teoría tenemos altas probabilidades que ya no nos den, por esta memoria que tiene nuestra parte inmunológica. Ya detecta el patógeno, pero vamos a ver por qué. No se despiste, porque eso le puede a usted hacer contestar preguntas bien. Sin dañar a otros. Escuche. Esa es la defensa adquirida, representada por los linfocitos. Ellos no solo reconocen a los invasores por la información que les proporcionan los fagocitos, sino que pueden reconocer por su cuenta a las partículas perjudiciales. Hay dos clases de linfocitos. Los linfocitos T se encargan de comandar el ataque. Cuando se dan cuenta de que hay intrusos, activan a los linfocitos B para que ataquen. Si los fagocitos atacaban todo invasor, los linfocitos solo atacan algunos, especializándose contra un solo enemigo. Los linfocitos B, al ser activados, se dividen en dos clases de células. Unas producen anticuerpos, sustancias que atacan a las bacterias y las hacen más apetitosas para los fagocitos. Las otras, las células de memoria, se encargan de recordar que las activó, para que al encontrarse de nuevo con los mismos invasores puedan atacarlos antes incluso de que el cuerpo enferme. Ya vimos cómo reaccionan las defensas contra las bacterias, pero hay otros invasores que actúan de diferente manera. Los virus. A los invasores por la información que... Hay una parte innata, un sistema inmunológico innato, que es el que se activa, como la palabra lo dice, para atacar nada más. Y cuando ese invasor no es un elemento resistente, es decir, no es algo que nos va a ocasionar una lesión grave, una enfermedad grave, desaparece. Pero cuando la parte inmunológica innata de mi cuerpo
no abastece, dice que vienen los linfocitos, pero hay dos clases de linfocitos, los B y los T. Los unos van a ¿qué? A identificar y a escanear al invasor y les va a leer su código, su patrón. Y los otros son los que van a generar los anticuerpos para que éste sea atacado y destruido. En ese momento ya no se puede hablar de sistema inmunológico innato. Ya cuando aparecen los linfocitos B y T, se habla del sistema inmunológico adquirido. ¿Por qué será ya adquirido? Lo adquirimos Exacto, porque lo adquirimos cuando los linfocitos leen al patógeno y dice, este es fulanito de tal, este es un neumococo, este es un basófilo, este es un bacilo de Koch, y vamos a actuar sobre él. ¿Sí me hago entender? En el momento que se invadió mi cuerpo por esa bacteria, ese virus, ese patógeno, allí ya no es el sistema inmunológico innato el que solamente actúa, porque ya hay un invasor más agresivo que entró a mi cuerpo y ese escaneo va a producir la memoria en mi sistema inmunológico para atacarlo específicamente a ese patógeno. Y se vuelve un sistema inmune adquirido, los linfocitos. Por eso nos hacen, a veces de la garganta, un cultivo de saliva. Porque dice, ¿sabes qué? Te mando tratamiento y no te pones bien. Vamos a ver qué bacteria tienes. Y el esputo. Y cuando ya sale, el médico dice, ahora sí, vamos a mandarte algo para esa bacteria. O sea, ya mi cuerpo no se abastece, pero mandan algo para ese patógeno. Algo así es en mi cuerpo, pero primero lo hago yo, con mi sistema inmune adquirido. Si ya es tan agresiva la enfermedad, yo necesito una ayuda externa, pero ya mi sistema adquirido se activó. Vamos a ver qué pasa. Vamos a repetir un poquito esto para que quede bien claro, ¿ok? Les proporcionan los fagocitos, Escuche. sino que pueden reconocer por su cuenta a las partículas perjudiciales. Escuche. Hay dos clases de linfocitos. Los linfocitos T se encargan de comandar el ataque. Cuando se dan cuenta de que hay intrusos, activan T. a los linfocitos B para que ataquen. Los anticuerpos son los Si los B. fagocitos atacaban todo invasor, Todo. los linfocitos solo atacan algunos, especializándose contra un solo enemigo. Los linfocitos B, al ser activados, se dividen en dos clases de células. Unas producen anticuerpos, sustancias que atacan a las bacterias y las hacen más apetitosas para los fagocitos. Las otras, las células de memoria, se encargan de recordar que las activó. Para que Ahí se van a quedar para toda nuestra vida. Los invasores puedan atacarlos antes incluso de que el cuerpo enferme. Ya no nos da rubiola, ya no nos da sarampión. Ya vimos cómo reaccionan las defensas contra las Escuche, bacterias. niño. Pero hay otros invasores que actúan de diferente manera. Los virus. Mire cómo ataca el virus. Es otra cosa. Un virus es diferente a una bacteria en varios sentidos. Una bacteria vive una vida propia y puede reproducirse por su cuenta. Pero un virus necesita un organismo para aprovecharse de huésped. sus células y reproducirse. El virus necesita un huésped. Lo primero que hace es introducir su material genético en la célula y fusionarlo con el de ella. Luego, la célula produce más y más virus, los cuales finalmente la destruyen. Pero si el virus entra en la célula, no la podremos detectar. No se preocupe, soldado. Ya hemos pensado en eso y tenemos varios modos de contrarrestarlo. Uno de ellos es el interferón, que se produce Otra cuando se clase de notan glóbulo ciertos blanco. síntomas anormales. Interferón. Como su nombre indica, es una sustancia que interfiere con la acción de los virus, impidiendo que se reproduzcan una vez entren en la célula. La célula infectada
alerta a los linfocitos de la presencia de invasores. Pero esta vez la respuesta es más agresiva. Las defensas entonces toman una decisión drástica: destruir las células infectadas para que el virus no siga replicándose. Para ello, las células NK, llamadas Natural Killer en inglés, que significa asesinas naturales, localizan a las células infectadas y las destruyen. Pero hay un virus extremadamente inteligente que burla todos los sistemas de seguridad, a pesar de todos los controles que tenemos. Es el virus del VIH, responsable del SIDA. El virus entra al organismo y la primera respuesta de las defensas es la misma que contra todos los virus. Pero el VIH tiene una estrategia brillante y maliciosa. Infecta los linfocitos T, los comandantes de la respuesta inmune. Infecta a los linfocitos T, el virus del SIDA. Por eso se llama virus, o sea, síndrome de inmunodeficiencia. ¿Qué cosa? Adquirida. Porque es mi sistema inmune adquirido el que viene a bajarse. ¿Por qué se baja? Porque los linfocitos T, como vimos hace un momento, que son los que identifican cuál es el patógeno. Los linfocitos T es como que dice que están ahí en la proa del barco. A ver, ¿cuál es el que ataca? Allá, lo veo allá, es un buque, tiene 5 cañones, tiene un mástil, esos son los del T. Le identifican para que los otros, los linfocitos B, ¿qué creen? Los anticuerpos. Pero el VIH hace una inhibición de los linfocitos T, los bloquea y no permite detectar al virus. Atacan a los linfocitos T, que son aquellos que van a identificarlos. Vamos a seguir. Poco a poco, los linfocitos T van siendo destruidos. Los soldados pierden a sus comandantes y el cuerpo no responde ante los invasores. Lo peor es cuando nuestras tropas NK y de linfocitos T citotóxicos destruyen a los linfocitos T ayudadores infectados. Destruyen los propios glóbulos blancos porque no los identifican. Cuando el cuerpo queda a merced de las enfermedades oportunistas, sin defensas, cualquier infección, cualquier atacante es una amenaza para el organismo. Y son esas enfermedades las que lo llevan a la muerte. ¡Soldados! Ya saben lo necesario para enfrentarse a sus enemigos. Conocen sus compañeros. Conocen a quienes se enfrentan. Ahora solo queda que prueben lo buenos que son. ¡Vamos, soldados! ¡Háganme sentir orgulloso! Me encanta este video porque parece infantil, pero te da preciso la información. A ver, la parte inmunológica del cuerpo está radicalmente ¿en dónde? En nuestros glóbulos blancos. Nuestros glóbulos blancos son los que activan nuestras defensas. Nosotros nacemos con un sistema inmune ya innato, que es parte de mí, llamados fagocitos, llamados células macrófagas, ¿verdad? Y en ese momento, cuando entran los patógenos, ellos actúan. Pero ¿qué sucede cuando viene un invasor agresivo? Ya no puede ser el sistema innato el que ataque, porque no puede, no lo mata. Entonces activa el sistema inmune adquirido. La palabra lo dice adquirido porque empieza a generar memoria. ¿Quiénes son los que generan la memoria? Los linfocitos T. Y en ese momento activan a los B para que los B crean anticuerpos. Cuando ya crean los anticuerpos, ya se fregó la cosa para los patógenos, porque ya queda en nuestro código de vida, nuestro código genético. Y por eso es la respuesta que decimos científicamente, que ya no te da volver supuestamente en teoría, tienes alta posibilidad que la viola no te vuelva a dar, que el sarampión no te vuelva a dar, bla, bla, bla. Y la gente siempre pregunta, bueno, no sé si dice, ahora ya saben. Ahora ya sabemos, porque es parte de nuestra memoria. Es decir, otra vez quiso entrar en el sarampión,
como ya nos dio, ya está grabado por los linfocitos T y automáticamente empiezan a generar esos anticuerpos. Es como cuando nos ponemos una vacuna. Ahora, el virus necesita un huésped para poder procrear su daño. La bacteria no, la bacteria por sí sola la genera. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dígame, joven. Y, por ejemplo, han pasado casos, bueno, mi mamá le dio 2 veces sarampión. ¿Por qué le tuvo que dar otra ¿Por vez? qué? Porque hay un sistema llamado el Griffith, que ya lo veremos en una clase, bueno, ahora que me lo dices, donde existe un método que este personaje, este biólogo descubrió. Cuando se inhibe un patógeno y aparentemente en el código genético está oculto, a mí me dio una patología supuestamente heredable, pero mis hijos no la tienen. Pero es parte de mi código genético, se pasó al código genético de mis hijos, pero mis nietos la pueden tener. Porque según Griffith, hay algo que en el metabolismo de una persona puede volver a generar una enfermedad. Por eso es que científicamente en medicina nada es al 100%. Tal vez eso que lo activó puede ser una reacción propia metabólica de alguna cosa que se produjo en ti, pero que no se produjo en la descendencia anterior. O que pues permanezca oculto por generaciones, pero que en algún momento se puede activar, pero porque tu propio cuerpo lo activa. ¿Qué es lo que activa? Ahí viene en cambio el estudio patológico de esa persona. ¿Qué lo activó? Porque queda como recesivo. No sé si tú te acuerdas de las leyes de Mendel. Caracteres recesivos y caracteres dominantes. Yo tengo un carácter recesivo. Puedo tener bisnietos y tal vez nunca aparezca una X cosa, o buena o mala, y sigue pasándose como recesivo, pero en algún momento dado se activó por algo. Tal vez porque me casé con alguien, en la generación que viene se casaron con alguien que al ponerse el patrón genético hubo una reacción y lo activó. O algo, me explico. Por eso en medicina no hay nada al 100%. Por eso cuando yo dije tienes altas posibilidades que no te dé. Porque supuestamente tienes en tu memoria ya detectado esa patología, ese virus, esa bacteria, me explico. Pero no, que no se da. Eso lo hizo Griffith, no me acuerdo el nombre. Ya vamos a ver, ese se llama el elemento transformante, algo así, que está oculto y puede pasar por generaciones, pero en un momento se volvió dominante el carácter recesivo. Puede ser que nunca aparezca, pero sea parte de tu código genético, sea parte. ¿Me explico? Eso también se puede dar. Es algo de transformismo. Ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Porque bueno chicos, espero haberlos ayudado hoy día mucho para su prueba y seguiremos. Más voy a mandar un archivo para estudiar por el grupo, para estudiar para la lección. Digan bueno, bravo, chévere. Pasen bien, pasen bien. Pasen bien. A ustedes, igualmente, cuídense, chicos. A ustedes, cuidado la puertita. Pasen bien. Dos por encontraron esa cosa. Esa para ti. ¿Tu reloj? A mí que tú. Mande. Sí, ese es el rico, carita del juego. Tengo que mandar, ¿estás en el grupo del chat? Del grupo de WhatsApp. ¿Ya estás en el grupo de WhatsApp? Ya. En tal caso voy a mandar por ti todo de nuevo, para que tú tengas el material, aunque en la plataforma también está, en la plataforma de aquí de la academia. ¿Cómo te llamas tú? A ver, Ángel, yo voy a mandar y voy a poner ahí que reenvío el material dado, pero aparte de eso también voy a mandar el de la nueva lección. Estate pendiente en el WhatsApp.
En ese. Sí, en ese estás tú, ahí yo te voy a mandar a ti. ¿Cuál es la plataforma? La plataforma es lo que te da la señorita, la ingeniera que está en el escritorio o alguien de allá adentro, que te da la clave. Lo que es tu teléfono celular, la clave del teléfono celular. Ahorita antes de irte, pregúntale si sigue siendo el número de cédula o el teléfono, para que tú puedas entrar. Ahí ves todos los dominios, hijo. No solamente ves el mío, sino que ves todos los dominios. Sí, pregúntale ahí cómo entras a la plataforma, ¿ya? Igual Ángel te llama. Ya. Ahí tú me vas a encontrar en el grupo de WhatsApp, estoy yo. Hazme un favor, para no marearlos a los demás, mejor escríbeme aparte y pone soy Ángel, y yo te mando a tu personal. A ver, déjame ver. Ahí va a salir mi foto. Ay, Dios santo. Tengo que estar yo aquí en alguna fotito. Esta soy yo, mira. Así de guapa estoy. Chao, Mientras. Ya, entonces me escribes a mí y me pones soy Ángel. Y en tal caso, para no marear a los demás, te mando a ti. ¿Qué te parece? Sí, es mejor. Ok, ahí le escribo y le digo que me mande. ¿Cómo hacer eso? Ok, gracias. Sí. Mañana.